En segundo lugar, el exdiputado, y exministro Giorgio Jackson, quien obtuvo 809 votos y por lo tanto es la segunda mayoría individual para el Comité Central del Frente Amplio. En tercer lugar, la diputada por el Distrito 13, Región Metropolitana, Gael Yeomans, que obtuvo 614 votos. En cuarto lugar, el diputado y actual presidente provisorio del partido por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, obtuvo 425 votos. En quinto lugar, la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien obtuvo 372 votos y por lo tanto se perfila como una de las lideresas importantes en este partido en formación. En sexto lugar, Leo Jofré obtiene 351 votos. En séptimo lugar, el ex convencional y académico de la Universidad de Valparaíso, Jaime Baza, quien obtiene 328 votos. En octavo lugar, la diputada por la región metropolitana, Claudia Mix, quien obtiene 277 votos. En noveno lugar, quien era hasta hace poquito la secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses, quien obtiene 259 votos. Y por último, la décima mayoría de estas 102 que, como les contaba, integran a partir de los próximos días este nuevo Comité Central Nacional del Frente Amplio, es el abogado académico de la Universidad de Chile y ex convencional Fernando Atria, quien obtiene 236 votos. Ahí están las primeras 10 mayorías del Comité Central Nacional del Frente Amplio. Por supuesto, durante el día de hoy les iremos contando más detalles respecto a esta votación que fue realizada hasta el día de ayer y que el propio partido consideró muy exitosa en comparación con la capacidad de convocatoria que está teniendo hoy día la política chilena. Queremos saludar a esta hora de la mañana al presidente nacional del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Muchas gracias por recibir esta comunicación. Buen día, Patricio, gusto saludarle. Aquí estamos disponibles para conversar. Sí, bueno, nosotros también, como usted sabe, Mario, siempre tenemos mucho interés en conversar de los temas que tengan que ver con el mundo de la educación y con los profesores en general. En particular, quería partir preguntándole su mirada, porque tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de los colegios, de los niños, con lo que está ocurriendo en la JUNAEV. Hay dos miradas sobre el tema que quizás no son excluyentes, ahí le pregunto. Una es algunas cosas que se estarían haciendo muy mal en este gobierno, ¿no? Otra que dice, en realidad no tiene nada de distinto a lo que hemos visto antes y lo que hay es el problema de un modelo institucional que hay que modificar. ¿Qué diría usted? Mire, a su primera pregunta de qué me parece la situación que está generando, que se generó y que viven los niños hoy día que no han recibido sus materiales, me parece pésimo. Eso es lo primero que le podría decir. Y luego le podría decir que ambas cosas que usted dice son reales. Ambas. Que por un lado hay una responsabilidad del actual gobierno sin duda, porque es un problema que no ha corregido, pero también es un problema que viene de larga data y que tiene, digamos, origen en una normativa que a ratos raya en lo absurdo y que también es responsable o explica una parte del hecho de que siendo agosto ya prácticamente o siendo julio, pero que los niños vayan a recibir sus materiales didácticos, sus materiales de estudio, materiales escolares, digamos, para ser bien preciso, recién en agosto, siendo que lo debieron recibir en marzo. Ciertamente es una cuestión que debiera haberse solucionado. O sea, un gobierno que dio como banderas, una de sus banderas centrales el tema de la educación. Ciertamente es algo que molesta el hecho de que habiendo pasado ya todo el tiempo que ha pasado no se hayan abordado estos problemas. Sí. ¿Qué es lo que se debería hacer ahí, Mario? Porque tenemos un acúmulo de varios gobiernos, varias situaciones, con los útiles, pero también con las raciones alimenticias. Uno dice,
¿Qué cosa más También importante? con los libros. Con los libros, ¿qué cosa más importante que los niños... O sea, no quiero minimizar lo de los libros, porque a eso van al colegio, pero incluso antes de eso que se puedan alimentar bien, ¿no? ¿Qué cambios habría que hacer institucionalmente? Yo creo que hay que modificar este modelo de que en el fondo sabe que quiero ser bien crudo y bien duro, pero hay un negocio en torno a estas necesidades. Uh-huh. Hay un negocio. Y como todo negocio millonario. hay posibilidades de que haya corrupción, y como hay posibilidad de que haya corrupción, hay mucho control, ¿ya? Aquí hay un círculo vicioso. Porque, por ejemplo, una de las soluciones que habría habido para que estos útiles escolares se recibieran oportunamente, y es la crítica que yo he escuchado, ¿por qué no hicieron compra directa? Es evitar la licitación. Pero ocurre que es un contrato por 24.000 millones. No es poca plata este contrato de los útiles escolares. Entonces, ¿qué va primero? ¿Rápido, pero sin control? ¿O bien controlado, pero con una burocracia que es espantosa? Entonces, entre esas dos posibilidades está el tema del negocio. 24.000 millones no es poca plata, y lo mismo con los libros, y lo mismo con la licitación de la alimentación. Son empresas privadas que lucran con esto. A lo mejor legítimamente, pero ese es el modelo. Ese es el modelo que funciona en Chile con todos estos asuntos, la tercerización. Ahora, si el Estado se hiciera cargo directamente, sería más eficiente. Es una cosa a analizar y a discutir. Pero aquí uno de los elementos base, como cuando hay negocio hay mucha posibilidad de corrupción, hay unos controles que son a veces medios absurdos. Por ejemplo, y hay otras normas administrativas que también tendrían que cambiar. Por ejemplo, usted no puede iniciar la licitación para el año 2024 antes del año 2024. Entonces la puede iniciar recién en enero. Y enero a marzo, difícilmente con las digamos, etapas que hay que hacer, y con a veces algunas bien absurdas y bien lentas y bien poco eficientes en agilidad, no están en marzo. Esa es una de las explicaciones que hemos recibido, y puede que tenga parte de razón, pero uno se pregunta, ¿y entonces cuál ha sido el esfuerzo por cambiar una norma tan absurda? Porque en definitiva lo que sí podemos estar todos de acuerdo, independiente del modelo que sea, independiente de la visión que tengamos, es que resulta absurdo que los útiles escolares los niños los reciban en agosto, cuando ya estamos en la etapa final del calendario escolar. Sí, hay una suerte de círculo vicioso, otro, aparte del que usted mencionaba, Mario, porque cuando cualquier familia recibe la lista de útiles a principio de año es bastante onerosa, ¿no? Y yo entiendo que el Estado concurra precisamente para aliviar el presupuesto de sus familias. Ni siquiera estamos hablando acá del tema de los textos escolares, Mario, que otro gran problema, porque ha llegado a haber un duopolio, que cualquier persona solo en los libros de un niño se puede gastar más de 200.000 pesos, y así sucesivamente. Pero ese círculo vicioso hace que en los hechos, cuando el Estado interviene para evitar una situación de corrupción con las prevenciones que usted hace, pero llega tarde, a la larga termina siendo como si no fuera nada, porque yo no sé, y ahí le pregunto, el profesor o la profesora no puede esperar a julio para empezar a pasar los contenidos que tienen que ver con las asignaturas respectivas. No sé, pienso en lo que... Estoy hablando desde mi total ignorancia, ahora le doy la palabra, pero pienso, por ejemplo, en lo que antes conocíamos como artes plásticas, ¿no? El profesor o la profesora van a esperar que llegue la témpera para empezar con el programa educativo. Se produce ahí una paradoja que me imagino que termina tensionando y complicando todo el tema de los procesos de aprendizaje, ¿no? Sí, lo voy a poner al día, Patricio, artes visuales. Sí, artes visuales, sí, es que sabía cómo se llamaba y se me olvidó. Mario, excúseme, el lunes es sándwich y a mí me tocó trabajar, así que... ¿Y a mí también? Sí, pues así estamos. Sí, adelante. Ya. Sí. Oiga, mire, a ver, lo que yo creo que tenemos que seguir insistiendo en esta mirada que yo les digo. Cualquiera sea el modelo, cualquiera sea la forma en que se aborde, lo que es absurdo es que los materiales no estén oportunamente, porque es para algo vital.
¿ya? Por eso que yo creo que está bien que nos escandalice, está bien que esto genere revuelo, no importa si las autoridades se incomodan, ¿ya? Porque yo creo que con algo de razón el ministro debe pensar, no he hablado con él este tema, pero debe pensar, chuta, una cuestión que viene hace años, me toca a mí tener que salir a enfrentarla, pero está bien, porque esa es la función de las autoridades, está bien que los incomodemos. Dicho eso, el tema de finalmente, ¿sabe lo que ocurre, Patricio? Es que las comunidades escolares resuelven. ¿Y cómo resuelven? Poniéndose. Muchas veces, pero muchísimas veces mis colegas ponen los útiles escolares del niño que no tiene. ¿Ya? O hacen una colecta en el colegio, o a lo mejor raspan la olla de otro ítem y algo queda para los niños, o compran directamente mis colegas, si tiene 3, 4, 5 estudiantes en su curso que no tienen, ahí compra directamente, y bien por esas comunidades y bien por esos colegas que tienen esa sensibilidad de decir, no pueden, mis niños están sin sus útiles, o le consiguen el libro, ya ven una familia que ya lo usó y buscan, se las arreglan de alguna manera para suplir las deficiencias del Estado, en este caso, que tendría que llegar oportunamente y no llega. Y mire, si vamos a hablar del material que no llega y vamos a hacer un barrido riguroso, yo le quiero recordar que una de las cosas que hemos reclamado de los servicios locales o de municipios, o incluso también de colegios particulares subvencionados, es que mis colegas, ya no estamos hablando del material que le llega al estudiante, sino que el material que tiene que tener el colegio disponible, muchas veces tampoco está. No le quiero dar la lata, pero como profesor de educación física sé muy bien cómo se tiene que trabajar a veces clases de voleibol sin balones de voleibol, por ejemplo. Sí. Cómo se tiene que trabajar gimnasia, ejercicios gimnásticos sin colchonetas, porque no llegaron oportunamente, porque no están. Cómo muchas veces los estudiantes después de la clase de educación física tienen que en invierno darse una ducha fría porque no hay agua caliente. O sea, si entramos al detalle de las carencias y de lo faltante, a pesar de lo que se haya progresado y a pesar del aumento en recursos, todavía estamos lejos de lo que se necesita, lo que se requiere y lo que merecen nuestras y nuestros estudiantes. Estamos lejos. Aquí estamos entrando en una arista, una especie de beca, porque no es para todos los estudiantes, sino que para algunos estudiantes, del material que no llega. Pero hay un montón de cosas, Patricio, que no llegan en el momento oportuno. Montón de cosas. Y no debería ser así, realmente, porque estamos hablando de la educación de nuestros niños, y yo creo que también hay que recuperar el sentido de la urgencia respecto a que esto debería ser una prioridad absoluta. Estamos conversando con el presidente del Colegio de Profesores y Profesoras, Mario Aguilar, a esta hora de la mañana. Mario, yo hace muchos años aprendí, ustedes los profesores y especialmente los dirigentes me enseñaron que lo que ocurre en la sala de alguna manera refleja lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Que no se puede pretender que en la sala ocurran fenómenos radicalmente aislados al entorno. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque tenemos una sociedad cada vez más crispada, cada vez más violenta, cada vez más irrespetuosa, y nos encontramos con problemas de violencia que asedian al conjunto de las comunidades escolares, pero en particular a los profesores de distinta índole. Tenemos, por ejemplo, el caso que ustedes denunciaban hace pocos días del suicidio de un docente de un liceo de Molina, ahí en la región del Maule. Pero también tuvimos el reporte hace poquitos días de la agresión que sufrieron 4 profesores del Instituto Nacional por parte de unas personas que estaban encapuchadas, que aparentemente eran estudiantes, pero no se sabe del todo tampoco. En fin, una situación que a mí de verdad me indigna, porque nosotros le tenemos un particular aprecio a los profesores, Mario, pero más allá de la indignación, la pregunta es cómo ir saliendo de ahí, porque son situaciones de verdad inaceptables, ¿no? ¿Qué decir al respecto? Mire, es una pregunta cuyo análisis a lo mejor daría para estar toda la mañana conversando del asunto. Pero ¿qué duda cabe? Voy a tratar de ser sintético. Y digo esto por la profundidad que tiene el tema que usted me lleva y que me ha tocado tratar mucho estos días. Estuve el viernes en San Fernando en un seminario que se organizó por el comunal de allá, analizando la ley Karim.
Entonces hay dos planos. Uno es el plano de lo inmediato, normativo, sanciones, protección frente a situaciones que ocurren, que es algo necesario, porque los hechos están ocurriendo y la respuesta que nosotros como dirigentes y que quienes toman decisiones, en este caso los legisladores, tienen que dar, no puede ser, mire, una sociedad violenta, esperemos 20 años, 30 años que esto vaya cambiando y vaya mejorando, sino que hay que dar respuestas inmediatas de contención a un problema que es grave. Es grave que haya profesoras que tienen miedo de ir a hacer clases. O sea, fíjese usted esa emoción que es el miedo, tenerla diariamente por ir al lugar de trabajo. ¿Ya? Yo quiero que los auditores se traten de imaginar estar así, estar con miedo de ir a trabajar. Y es lo que pasa con muchos colegas por las situaciones que se viven. Así que ahí hay que poner responsabilidades en las jefaturas, en los sostenedores, una vez que se produzcan los hechos, dar efectivas herramientas de protección, de apoyo, de todo tipo, legal, psicológico, material, y sanciones efectivas a los responsables, que la impunidad es una cuestión muy, muy dañina. Nuestro país sabe lo que puede llegar a provocar la impunidad como fenómeno que se da en los temas macro, como la experiencia histórica terrible nuestra de los derechos humanos, pero que también se da en lo micro y en lo cotidiano. Cuando hay impunidad, cuando usted no se hace responsable de sus actos, bueno, eso genera una suerte de ejemplo nefasto que genera mucho daño. Eso es un plano, y en eso estamos nosotros empeñados como colegio de profesores, en que se aprueben leyes que entreguen efectiva protección y mejores herramientas. Y luego, fíjese que hay un proyecto de ley discutiéndose en el Parlamento que en general coincidimos en muchos de sus aspectos, que ingresó hace poco, y nosotros participamos del trabajo prelegislativo, pero luego la ley tiene un artículo transitorio que dice: esta ley, una vez que se promulgue y se publique en el Diario Oficial, empezará a regir 12 meses después. Y estamos en total desacuerdo con eso, porque en 12 meses, ¿cuánta cantidad de situaciones se van a producir del tipo Antofagasta o Molina, que son terribles y dramáticas? Y el otro plano es el plano de qué nos está pasando como sociedad, y que no por ser más complejo, más difícil, tenemos que dejar de abordar. O sea, no es una pregunta para correrse, no es una pregunta para evadir el problema, porque yo entiendo al colega que recibió la agresión, necesita un apoyo inmediato. Claro, es que son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y qué es lo que nos está pasando como sociedad, Mario? Bueno, yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde la violencia se ha ido convirtiendo cada vez más en la forma de relación y vinculación entre nosotros. Y eso es involutivo, le diría yo, porque creo que una de las grandes luchas de la especie humana, desde sus orígenes, o sea, pensemos lo que era la vida de una persona prehistórica. Era todo violento alrededor, todo era cotidianamente, la violencia estaba entronizada, y lo civilizatorio, una de los elementos centrales del avance civilizatorio es el de ir cada vez avanzando hacia situaciones menos violentas en la vida cotidiana. Y yo creo que nuestra sociedad ha tenido una regresión al respecto. Pero ahí, Mario, dos cosas. Y sé que nos vamos a meter en Honduras y sé que no tenemos todo el día, pero confío en su capacidad de conciliar profundidad con síntesis. Dos cosas. Primero, hay una violencia estructural, qué duda cabe, que la hemos hablado tantas veces: la desigualdad, la xenofobia, el racismo, el clasismo, cuestiones que operan de manera subjetiva, pero que terminan provocando a veces entendible resentimiento en las personas, ¿no? Pero por el otro lado hay otro factor que tiendo a ver, que esta es una sociedad cada vez más segregada, en la cual las personas vemos a quienes piensan distinto a nosotros, o a quienes son distintos a nosotros, como amenazas y tantas veces como enemigos, ¿no? ¿Qué puede hacer el sistema educativo al respecto? Yo sé que esta pregunta alude a lo más profundo, no tiene casi nada que ver con la coyuntura, y al mismo tiempo tiene todo que ver con la coyuntura, ¿no? Tiene todo que ver, porque finalmente lo que estamos viviendo es consecuencia de algo mayor. Y una de las características de la sociedad actual es que cuesta ver eso mayor que afecta a lo particular, y se tiende a ver solo lo particular. Se ha perdido la capacidad de mirar lo global. Dicho eso,
Mire, uno de los factores fundamentales de funcionamiento de una sociedad o de un sistema social es la cohesión. Tiene que tener factores cohesores, que pueden ser muchos y diversos, pero tiene que haber algo que tiene que ver con la identidad, algo que tiene que ver con lo común, con lo compartido, con aquello en lo que estamos todos de acuerdo. Y la sociedad moderna, postmoderna, diría más bien, ha perdido muchos factores de cohesión. ¿Ya? Se ha ido produciendo una desestructuración social, y esa desestructuración social es desde las instituciones. Las instituciones, no es tan verdad eso de que las instituciones funcionan, la famosa frase del señor Lagos. En Chile las instituciones funcionan y la sensación de la población es que cada vez funcionan menos, tienen pérdida de credibilidad, pérdida de eficacia. Eso se llama desestructuración. Y también hay pérdida del tejido social. Nosotros hemos vivido un sistema que ha tendido a fomentar el individualismo y a fomentar el comportamiento basado únicamente en mis intereses personales. Nosotros lo vivimos incluso dentro de nuestro sistema educacional. La carrera docente, con la que reclamamos tanto, promueve una competencia individual, precisamente. O sea, ya solo el concepto de carrera implica que alguien le tiene que ganar a otra persona, ¿no? Exactamente. Por eso a mí tampoco nunca me ha gustado el título de carrera universitaria. ¿A quién hay que ganarle? No sé cómo... Exactamente. Sí. En vez de que colaboremos, ganémosle al otro para estar mejor yo. Entonces, cuando usted tiene una sociedad donde toda su base fundamental, un sistema económico, político, social, se basa en competir y en ganarle al otro, usted pierde un factor cohesor. Porque volvamos a ese prehistórico. ¿Cómo ese prehistórico enfrentaba la violencia? ¿Cuál fue el factor clave en la evolución humana? La cooperación. Fíjese usted que si no hubiera existido cooperación entre las personas desde los orígenes, entonces entre todos cazaban al mamut, o entre todos se protegían del ataque animal, o entre todos cuidaban el fuego cuando todavía no lo sabían producir. Y todos esos factores fueron claves para sobrevivir y evolucionar. Y nosotros hemos llegado hoy día a una sociedad donde nos colaboramos casi nada, o el sistema promueve que no nos colaboremos, porque en la práctica la gente, como en el gen tenemos algo de lo colaborativo todavía en nuestra genética, frente a adversidades, esto mismo que se festina o qué sé yo, pero los bingos, o cuando la gente tiene muchos elementos también de cooperación, pero el sistema no lo promueve. Entonces vivimos una suerte de situación ambivalente permanente entre lo que el sistema nos promueve para ser exitoso y lo que incluso a veces genéticamente en las familias todavía quedan factores de cooperación entre las personas, ¿no es cierto? Sí, pues. Bueno, hay una célebre anécdota, ¿no? Cuando le preguntan a la antropóloga estadounidense Margaret Mead ¿cuál fue el primer signo de civilización? Entonces se pensaba que iba a contestar que el anzuelo, qué sé yo, y lo que ella contesta es el hallazgo de un hueso soldado, ¿no? Y ella explica que para ella es el primer signo de civilización porque es la primera demostración de que alguien, en vez de hacer lo que le convino, se quedó para auxiliar a otra persona que lo necesitaba, ¿no? Según esta antropóloga, así empieza la civilización. Bueno, creo que nos deja mucho para conversar. Mario, todo esto que conversamos, como usted bien decía, da para hablar toda la mañana. Disculpe por no poder abundar en ello, pero al menos dejamos instaladas algunas ideas que creo que es bueno continuar. Que tenga un buen día y una buena semana. Gracias, Patricio, igualmente para usted. Ahí estaba Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, contándonos sobre cómo se ve el tema de la JUNAEP, cómo se ve el tema de la violencia al interior de las comunidades educativas y cómo podemos desde ese espacio también, no pidiéndoles que se hagan cargo de un problema que no provocaron, contribuir con un grano de arena a generar sociedades menos crispadas como la que lamentablemente percibimos a través de muchos síntomas en el Chile del 2024. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta más conversaciones en este radioanálisis de día lunes. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? No. No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí.